Bueno, continuamos con el segundo bloque del programa. Tenemos una entrevistada a Eva Gutiérrez, precandidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires por Política Obrera. Buen día, Eva. Gustavo Pulido y Eduardo Gómez te escuchan. Buen día, Gustavo. ¿Cómo va? Buen día. Bien, ¿qué tal? Buen día. Bien. Acá estamos en campaña. Por eso, justamente queríamos hablar con usted por la campaña, por cómo la están llevando adelante, por las expectativas que tienen, por cómo lo ven a Berazategui. Sabemos que hoy estuvo por Berazategui. Sí, hoy voy a recorrer inclusive a la tarde, que vamos a terminar en un pequeño acto que vamos a hacer, sí, por Berazategui, como venimos también recorriendo, tratando de recorrer toda la provincia de Buenos Aires, que es muy extensa. Entonces estamos yendo por lo menos a todos los distritos donde más de 35 hemos presentado lista para estas pasos, ¿no? Bueno, mirá, muchas expectativas en cuanto a poder llegar con nuestros planteos, ¿no?, hacia el sector de la población, en especial la población trabajadora. Estamos atravesando en este momento una situación muy difícil en Argentina mientras se desarrolla esta campaña electoral. En el día de ayer, los medios por lo menos anuncian un acuerdo de pago de la deuda, y nosotros estamos, digamos, divulgando que en realidad Argentina se encuentra en una cesación de pago, en una situación muy grave está atravesando, y no existe un acuerdo. En realidad ha existido una charla con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, se ha logrado un crédito puente con organismos internacionales, que no es el fondo no ha acercado el dinero que necesitaban para no entrar en este default. Ha sido triangulado, ha sido otros organismos internacionales que han presentado, han ofrecido este préstamo de 7.500 millones, que también es nada más que un memo, un acuerdo que aún ni siquiera se ha podido cumplir. Ha dado un oxígeno de 3 semanas, en la cual Massa se ha comprometido a llevar adelante una devaluación, en el sentido de que el acuerdo está pidiendo, por ejemplo, de que se produzca una baja en el salario, en salario, jubilaciones, ingresos. Está reclamando, por ejemplo, una actualización de tarifas en cuanto a energía. Eso ya es una reducción del ingreso, porque lo que uno va y cobra se ve completamente desvalorizado a partir del aumento de precios, y bueno, estas tarifas que están contempladas, están pidiendo también que el gobierno se comprometa a mantener y a emitir, hacer una emisión para poder comprar los títulos de la deuda, ¿no?, de los tenedores que tienen ahora y que necesitan deshacerse de esas deudas. Entonces Argentina se compromete a comprar esos títulos de la deuda y emitir, ¿no? Entonces, digamos, este memo, que no es un acuerdo, sino que es algo que se firma por 3 semanas, está sometido a revisión de estos organismos, y significa, por ejemplo, si las expectativas o como vemos las elecciones están dando que el sector de Unidos por la Patria le es muy difícil llegar y pasarla, elegirse como un posible ganador para las elecciones. Entonces estaría cuestionado, y ese memo, ese acuerdo, prácticamente se licuaría, se disolvería, porque no tendrían sustento legal. Es un spot, electoral, digamos, lo que están haciendo para usted, lo que es el memo. Es para y es un oxígeno, que una cuestión de marketing una cuestión de marketing para ver qué pasa hasta las PASO, y después vemos.
Claro, sobre todo, ¿sabes qué? Sobre todo es en realidad un no reconocimiento de una cesación de pago que crearía una crisis importantísima a nivel no solo de Argentina, sino a nivel internacional. Entonces, esto es ir pateando esta deuda, esta declaración de default por 3 semanas. Y que evidentemente, mira, la situación no solamente en Argentina, sino en varios países es la de esta situación de difícil, digamos, el cumplimiento difícil de poder pagar la deuda externa. En Argentina se ve agravado porque el gobierno podría haber dicho, por ejemplo, Massa, mira, no tenemos plata, no podemos pagar, suspendemos el pago, danos un tiempo, no podemos pagar por un tiempo. No, Massa va a los acuerdos que plantea el fondo, que le planteen los organismos internacionales, y tiene una situación desesperante porque la deuda externa está en manos de capitales nacionales, el 65%. Entonces, es la propia burguesía y sector de capital nacional que le exige la garantía y el pago de los intereses de la deuda. Entonces, está obligado a estar en esta situación de aceptar lo que le diga el fondo. Evidentemente es una situación, digamos, de completo derrumbe del gobierno nacional y de una clase social. Mira, durante la campaña ya se han expresado, por ejemplo, los distintos representantes de los partidos que tienen más posibilidades, digamos, expectativas electorales, bueno, Unidos por la Patria, Cambiemos, del sector Larreta, de Patricia Bullrich, del propio Milei. Nosotros lo llamamos 4 jinetes del apocalipsis, porque estos candidatos todos acuerdan, y como son representantes de estos sectores capitalistas, acuerdan que hay que pagar la deuda y que la deuda debe ser enteramente pagada como se viene haciendo ahora en base a un ajuste, y que sea la clase obrera, los trabajadores, los que desde su bolsillo, con su salario, con sus ingresos, los jubilados, con una reducción en las jubilaciones aún mayor, y sobre la base de una precarización y de una desocupación profunda, de ahorrarse, por ejemplo, en la asistencia social, que se cumpla con este pago. Todos se acuerdan en lo mismo. Lo único que los difiere, por ejemplo, Massa plantea que debiera ser a través de un acuerdo nacional que se lleve adelante esta política de ajuste. Ahora, el sector Larreta y el sector, sobre todo, Patricia Bullrich plantea que debe ser impuesto a lo que dé, con represión. Ya lo vimos a Morales en Jujuy, ¿no? Que inmediatamente ganó las elecciones, hace una reforma constitucional represiva, prohibiendo, por ejemplo, la protesta, los piquetes, reprimiendo a los docentes que estaban reclamando el salario, y a los pueblos originarios la quita de sus tierras de toda la vida a favor de el negociado del litio, de las mineras, del sector agrario, por ejemplo, el sector de propio Morales, ¿no? Que van por la soja, el cannabis. Entonces, vemos que estos sectores representan los intereses de las patronales, de eso se trata las elecciones. Ahora, el interés de los trabajadores, como es la defensa del salario, la defensa de las condiciones laborales que se ven atacadas a través de esta precarización de décadas, ¿no es cierto?, y que ha sido consolidada con este gobierno, las horas extendidas, la falta de cobertura en cuanto a la obra social, a una ART o los aportes jubilatorios. Tenemos, dice, ayer el INDEC sacó las cifras de los trabajadores precarizados, y dice que hay 17 millones de trabajadores que están en esas condiciones, o como trabajador negro, como monotributista, como changarín, como trabajador desocupado. Entonces, esto es lo que está revelando esta situación, que el político obrera lo quiere evidenciar, esta rebaja y esta pérdida en el salario, como te decía, en las condiciones laborales, se quieren profundizar. Vienen abajo de la manga, traen todos estos sectores, y lo dicen aparte,
una reforma laboral que quiere legalizar esta precarización, o sea que el trabajador no pueda reclamar a través de juicios, a través de sus reclamos, derechos laborales históricos que nos costó muchísimos años, como son las 8 horas, como es el aguinaldo, como es la indemnización. Todos plantean a viva voz la reta que es necesario eliminar las indemnizaciones, las multas. Vos fijate que el trabajador, cuando es maltratado por un capataz, por un gerente, o cuando no se les da los equipos mínimos de seguridad, puede ir al Ministerio de Trabajo, hacer su reclamo, y las patronales, en una inspección que realiza el Ministerio, las patronales son multadas. Bueno, están promoviendo y tratando de que las multas desaparezcan, en beneficio siempre de los intereses patronales. Ahora, nosotros decimos que es momento que los trabajadores debemos tomar en nuestras manos, ponernos en pie y salir a la defensa de nuestros intereses y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Acá el interés de los trabajadores se quiere, eliminar y gobernar en función de volvernos a situación previa al 1900, donde luchábamos por las 8 horas de trabajo, por las conquistas sociales. Bueno, todo eso se quiere eliminar hoy en nombre de, una crisis a la que ha subido el régimen capitalista, y quiere recomponer sus ganancias en base a doblegar la explotación sobre la clase obrera. Nosotros llamamos a no permitir esto. En estas elecciones esto no está siendo reflejado, pero es lo que se discute. Llamamos fuertemente a que nos preparemos para esta situación tan grave que se viene, en cuanto a mayor, precarización. Exigen mayor reducción del salario. Ya no se puede vivir con este salario que que es más del 60% de los trabajadores, el 80% no llega a cubrir un salario de pobreza. Bien, No ahora Eva, me ha hecho un diagnóstico bastante exhaustivo de cuál es la realidad y de cómo estamos viviendo hoy los trabajadores y qué es lo que propone, Juntos por el Cambio, qué es lo que propone Milei y de alguna forma qué es lo que propondría Massa. Usted ahora va a competir electoralmente, hablábamos recién, en la provincia de Buenos Aires, contra un gobernador, el actual gobernador, Axel Kicillof, Verónica Magario. ¿Qué crítica le hace? Porque me imagino si se presenta como candidata, ¿hay alguna crítica que le está haciendo fuerte en algún punto que no le está cerrando de la propuesta del actual gobernador? Mira, ya desde el inicio, esta diferenciación política a nivel general, porque es la política que se viene llevando en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, las cifras del INDEC y de la Iglesia Católica, de la Universidad Católica, nos habla de el 62% de los chicos están bajo la línea de pobreza. El abandono y la deserción escolar tan grave que hay en la provincia de Buenos Aires, pero tienen que ver con esta política nacional que se ha puesto el sector, tanto la patronal agraria en la provincia de Buenos Aires, el desmantelamiento de grandes fábricas y las fábricas, generando una gran desocupación que no se llegó en ningún sector, ni el gobernador actual, ni el anterior, a abrir fábricas y a fomentar el ingreso de la masa de desocupados tan grande que hay en la provincia de Buenos Aires, o trabajos precarios, por ejemplo, a puesta en pie de la obra pública. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nosotros en la zona oeste, en la provincia de Buenos Aires, tenemos un hospital de complejidad, que es el Posadas. Ese hospital nos encontramos los pacientes que día a día vamos, que no tenemos turno, que no hay médico, que faltan enfermeros, y los hospitales que se montaron, sobre todo en la pandemia, fueron desmantelados, porque eran como hospitales de campaña. No sé si se acuerdan. Claro, acá tenemos en la zona el Hospital del Cruce, que es un hospital de alta complejidad, donde justamente solo se deriva desde otras instituciones o nosocomios. Es uno reconocidísimo hospital de alta complejidad de la zona, donde se derivan muchos pacientes y está funcionando y
ya no desde ahora, está funcionando desde que se inauguró, no recuerdo exactamente el año, pero ya lleva muchísimos años y permanentemente está sacando alguna noticia, justamente esta semana, de la reconstrucción, por ejemplo, facial de un joven que se realizó esta semana en el hospital. O sea, es un hospital que está funcionando. Hay varios, me parece, aparte del Posadas. Pero en general, ¿cuál es la...? Hay, porque yo te hablo de la zona oeste, en el caso del Hospital Posadas de complejidad. Para una población como La Matanza, donde Morón, Hurlingham, Moreno, es una población que está superando los 12 millones de personas. Entonces, es donde mucho más poblado, y La Matanza tiene hospitales, está el Parisien, hay un hospital también de niños, pero lo que denuncia el personal, lo que denuncian los propios pacientes, y en el hospital del Cruce también, es la falta de personal, la falta de poder cubrir los turnos que te dan a 3 meses, a 6 meses, se levantan operaciones por la falta de médicos y la falta de personal. Por ejemplo, ahí te digo un caso, porque los salarios, el de los médicos y enfermeras y el personal de salud en la provincia de Buenos Aires, no llega a cubrir el salario de pobreza. Entonces existe una pase o a los hospitales privados, que tampoco hay tanto, porque han cerrado muchísimas clínicas. Entonces estábamos hablando, digamos, de las tareas que corresponden a la gobernación, como es la atención de la salud. Faltan hospitales, la población ha crecido, esos hospitales necesarios, pero se necesita el reforzamiento. Ahí estaría el punto de poner ese dinero que se utiliza para pagar la deuda, por ejemplo, para la atención de la salud. Por ejemplo, nosotros planteamos que los salarios del personal debe ser un salario igual al costo de la canasta familiar. Estamos planteando que la creación de un cuarto turno, a partir de que los trabajadores revelan de que son extenuantes las horas de trabajo, que se necesita más personal, estamos planteando las 6 horas de trabajo para el personal de salud y la creación de un cuarto turno, porque hay enfermeras, médicos desocupados que no logran ingresar, digamos, a los planteles de los hospitales para atención de la salud. Bueno, en primer lugar, digamos, en la salud. Después tenemos otro punto, la vivienda. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay más de 3 millones de déficit habitacional, donde hay grandes extensiones, por ejemplo, te digo, Moreno, y inclusive el propio Lanús. Estuve en Quilmes esta semana, y falta la obra pública, el agua potable, las cloacas, las calles, la falta de urbanización de los barrios. Ha aumentado una población y en realidad no hay una acción de parte del Estado provincial que signifique, como tampoco nacional, porque todos los fondos, todo lo que tiene que ver con el ahorro del impuesto del IVA está siendo destinado, por un lado, a pagar la deuda externa, solamente los intereses, y por otro lado, para subsidiar a las grandes empresas. Por ejemplo, las empresas que tienen que ver con los servicios, los subsidios, esas empresas no pierden, están cobrando subsidio, el subsidio en el transporte. Ahí se está yendo todo el ahorro nacional y no en la obra que debiera haber. Las escuelas en la provincia de Buenos Aires, son permanentes las denuncias de que no se están, tenemos escuelas que no se hacen el mantenimiento necesario, no tienen el gas, y también, por ejemplo, los chicos en el invierno sin estufas. Entonces, hay un cuadro general de la provincia de Buenos Aires que se agrava por la cantidad de población, pero que es lo mismo la de todo el país. No hay inversiones, pero aparte, las condiciones del Fondo Monetario durante estos años fue directamente achicar la obra pública, menos fondos para la atención de la acción social, de educación y de salud. De eso estamos hablando, de las grandes políticas a la cual tanto Unidos por la Patria, Kicillof,
también el sector de la cámpora, no han llevado adelante, pero tampoco lo llevó Macri, ¿no? Cuando estuvo en la provincia de Buenos Aires, porque estos son gobiernos que han venido fomentando esta situación de precarización, de abaratamiento de los salarios, y si los salarios no cubren, muy difícilmente un trabajador puede hacer su vivienda, ¿no? Debe ser parte de una obra pública. Nosotros lo planteamos, que en primer lugar, una de las medidas que haría Política Obrera sería, la convocatoria a una asamblea constituyente para discutir el problema nodal. Acá hay una deuda externa que nos está desangrando. Nosotros planteamos no pagar esta deuda y utilizar ese dinero para aumentar los salarios, las jubilaciones, los ingresos de los trabajadores, y abrir paso a una obra pública que contemple la vivienda, que contemple, la salud, la educación. Sí, el tema es que no hay dinero tampoco. Esté a cargo de los desocupados, y terminaríamos con un problema como la desocupación. Usted dice plantear no pagar la deuda y con ese dinero hacer cosas, pero no hay dinero, o sea, la deuda se está pagando con otra deuda, digamos. O sea, lo que está haciendo acá es una cuestión de endeudarse para pagar intereses. Cuando una familia contrajo una deuda y no la puede pagar, y para pagar no tiene que darle de comer a sus hijos, cualquier padre se plantea, va, arregla y le dice, no te puedo pagar ahora, dame un tiempo, porque yo ahora no puedo, porque si no mis hijos van a morir de hambre. Entonces acá llegó el momento en que un gobierno debiera discutir una deuda que contrajo y que no se puede pagar. Genial. No vamos a hablar de ya y ahí en el caso no. Está bueno el ejemplo. No se puede pagar, y un gobierno debiera plantarse y decir, no puedo pagar. Me gusta el ejemplo. Primero están los jubilados. Me gusta el ejemplo que pone Eva de un padre de familia, ¿no? Que no tiene para darle de comer a los hijos. Pero ahí en ese esquema lo primero que hay que preguntar es, genial, no tiene para pagar, tiene que darle de comer a los hijos, entonces no va a pagar la deuda, pero la gran pregunta es, ¿cómo hace ese padre para generar ingresos? Porque la única forma que va a tener de poder darle de comer a sus hijos y pagar la deuda es generar ingresos. Entonces, ¿cómo hacemos para que se generen ingresos en el país? ¿Cuál es la forma que proponen en este sentido desde Política Obrera? Mira, no es cierto que no hay dinero. Porque esto está muy... el gobierno dice no hay un peso, no tenemos... Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que entra y lo que ingresa, cada trabajador, incluyendo el desocupado, debe pagar todo, por cada producto que compra, el 21% de IVA. De eso tomó nota el fondo, y el fondo quiere una reforma impositiva y quiere aumentar el IVA al 25% de impuestos. Todo trabajador tiene que pagar, es el dinero que tiene el Estado Nacional para cubrir los gastos de educación, de salud, y utiliza ese dinero para pagar la deuda. El 21% que pagamos los más de 45 millones de habitantes. Ahora, ese dinero se va en subsidios, te dije. Nosotros tendríamos que discutir ese dinero que está ya solamente en eso, porque no vamos a hablar de las retenciones en el agro, porque acá hay toda una economía que funciona a través de también el agro, de todas las exportaciones. Entonces, dinero hay. Estamos hablando de que tenemos, por ejemplo, grandes obras, ¿no? En la minería, riquezas nacionales, de que hay una depredación y que se quiere sacar y confiscar y saquear a Argentina, y nosotros podríamos desarrollar toda una economía en función de que ese dinero que ingrese del manejo de esas economías, poner que sirva para contemplar la vida y mejorar la vida de la población. El problema es
qué interés y qué sector está gobernando. Mientras gobierna el interés de los grandes empresarios, del Fondo Monetario, evidentemente se produce este saqueo de toda la riqueza nacional en favor de estos intereses, y no en función de la mayoría de la población trabajadora, que debiera, estar contemplado, por ejemplo, la vivienda. Acá gobiernan los intereses inmobiliarios, donde es un negocio hacer una vivienda, no donde se dedique el dinero para hacer una vivienda social, donde un trabajador pueda acceder y poder pagar de acuerdo a lo que gana, ¿no es cierto? Entonces, este es el problema. Quien tiene el poder, quien maneja el gobierno, son los intereses capitalistas de las grandes patronales, del Fondo Monetario, y nosotros lo que estamos planteando es que el interés de la clase trabajadora no se está viendo reflejado. Debemos plantearlo, debemos ponernos y tomarlo en nuestras manos, porque acá los intereses, por ejemplo, salariales, no están siendo defendidos por la CGT, por la CTA, por las organizaciones sociales afines al gobierno que defienden los intereses de las patronales. Hasta la propia CGT está impulsando una reforma laboral. Hace la vista gorda y no dice nada cuando los aumentos de salario no llegan a cubrir toda la inflación que tuvimos en todos estos años. Cuando ve que el trabajador debe ser sometido a condiciones laborales en negro, casi en semi-esclavitud, 11, 12 horas de trabajo y otros ninguna hora de trabajo. Y todo esto, si no lo tomamos en nuestras manos, no podemos esperar de ello. Estamos planteando que estamos en una situación tan difícil en Argentina económicamente. Las soluciones que se están barajando en el poder tienen que ver con más sometimiento para la clase obrera. Nosotros planteamos que debe ser la clase obrera la que debe prepararse para derrotar estos planes, para derrotar el ajuste, organizarse en asamblea, discutir en los barrios, discutir en las fábricas, cómo ponemos en pie una medida como una huelga general, pero principalmente en estas elecciones, cómo vamos planteando nuestro interés, poniendo de relieve y organizándonos para gobernar. Si no gobierna la clase obrera, va a gobernar los intereses del Fondo Monetario y de las grandes empresas, de los capitalistas. Mira, a nivel mundial es una clase social que se viene abajo. No tiene nada para ofrecer a los trabajadores. Fíjate que lo que tienen para solucionar ante esta situación de hambre, de miseria y de situación a nivel de hecatombe climática, el medio ambiente, tienen para ofrecer una guerra. Están disputando terrenos, la OTAN, en Ucrania, Rusia, China, están planteando una guerra con bombas nucleares. No, de la clase capitalista no podemos esperar nada, y nosotros estamos desarrollando nuestra campaña electoral planteando esta situación, que eso es lo que está en juego, ¿no? En este momento, y que va a pasar las elecciones, y probablemente alguno de estos candidatos salga, y vamos a tener que prepararnos para enfrentarlo. Bueno, un voto Eva, a política obrera sería un voto respaldando el interés del salario, de nuestras vidas, de nuestra familia. Entonces llamamos a votarnos el 13 de agosto a política obrera y ayudarnos a pasar a las elecciones generales, donde vamos a seguir batallando y poniendo en evidencia esta situación. Eva, bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy esta mañana acá en el programa charlando con nosotros y con la audiencia para que la conozcan. Va a ser precandidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y queríamos tener su palabra hoy en el programa. Ya le agradecemos que haya estado y bueno, vamos a querer más adelante que esté nuevamente con nosotros compartiendo acá su opinión. Yo te agradezco muchísimo por esta invitación y te quería decir de que nosotros somos política obrera y vamos llevando como precandidato a presidente a Marcelo Ramal y a vicepresidenta a Patricia Urone, y como nuestro compañero primer candidato a diputado nacional Jorge Altamira por la ciudad de Buenos Aires.
Les agradezco mucho y los llamo a Bien. votar. El candidato a 92. intendente de acá de Berazategui, ¿tiene un candidato a intendente en Berazategui? Mira, está Claudia Molina, una compañera que está de candidata, Sergio, el compañero Sergio Salgado. Claro, Sergio Salgado. Entonces tenemos toda una lista y hoy vamos a estar en este acto ahí recorriendo las calles de Berazategui. Una lista compuesta por compañeros trabajadores, compañeros de los barrios, docentes, muy importante, y creo en toda la provincia de Buenos Aires nuestras listas son listas de trabajadores. Bien, bueno, muchísimas gracias, Eva. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Fuerte abrazo. Era Eva Gutiérrez, precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por Política Obrera, dando algunas definiciones. Sí, bastante bien sobre el tema de deuda, explicó un poquito qué es lo que está pasando y bueno, qué es lo que proponen, dejar de pagar básicamente y los usar 4 jinetes del apocalipsis. Eso está bueno, el título, ¿no? Me pareció ocurrente. Hay que hacer la edición ahí con esa frase y a ver cómo queda. Pero bueno, es un planteo más de dejar de pagar la deuda y usar esos recursos para otra cosa.